Oye, qué vergüenza. Fíjate que se nos pasó volando, estábamos enfrascados en esta conversación con Loreto Vidal y dejamos prácticamente sin tiempo a Francesca Parodi, que hoy día era su oportunidad en solitario. Francesca, estoy avergonzado. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, llevo un rato esperando, pero estaba muy entretenida la conversación, así que estuve escuchándola. Oye, disculpa, Muy buenos Francesca. días, Francesca. Toda la culpa Buenos días, María José. la tiene María José en todo caso. Ella es la responsable, como siempre. Lo sé, lo sé, lo sé. Se nota. Oye, Francesca Parodi, aprovechemos el tiempo. Tú sabes que la Corte Suprema acogió un recurso de protección en virtud de la cual le ordena al gobierno hacer las coordinaciones necesarias, digo, para prevenir y evitar ataques incendiarios en la región. Y la delegada presidencial dijo que estas eran denuncias del gobierno anterior, pero nos estamos haciendo cargo, dijo ella. Resulta que tú fuiste seremi de gobierno. ¿Qué te parecen estas expresiones de la delegada presidencial, Francesca? Bueno, yo creo que ahí hay que recordarle a la delegada presidencial que el país no parte cuando ellos asumen el gobierno. Efectivamente, nosotros también tuvimos que asumir cosas que venían del gobierno anterior. Eso es parte de su rol, es parte de su obligación. Y efectivamente tiene que realizar todas las coordinaciones y todo lo que todo lo que dicten los diferentes órganos, en este caso la Corte Suprema. Así que yo creo que más allá de poder echar la culpa a un gobierno a otro, lo importante es hacerse cargo, entender de que el país no parte cuando ellos asumen el poder, sino que todo lo contrario, es un país que efectivamente tiene el problema del conflicto rural hace muchísimo data y hay que ir haciéndose cargo y hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando lo que el gobierno anterior no hizo tan bien y hay que ir corrigiendo lo que este gobierno tampoco está haciendo bien. Entonces yo creo que eso es parte de gobernar. Sí, pero qué más se puede hacer? Y esa es la pregunta cuando aparecen estos fallos de la Corte Suprema que llaman al gobierno o a la delegación presidencial a evitar la violencia rural. Pero ¿qué más se puede hacer? Hay un estado de excepción, o sea, Claro, además, ¿qué otras herramientas se despliegan? Hay una judicialización que no llega a puerto prácticamente. El otro día tuvimos un invitado que dijo que solo el 5%, ¿verdad?, llegaba como a sentencia definitiva. Entonces, esto parece ser como un círculo sin salida, independiente del gobierno de turno que esté. Y fíjate que el caso de los chenques, que, ¿cómo se llama?, fueron atacados los carabineros que estaban por orden judicial, cuidando una parte de ese predio que es enorme, los chenques, y tuvieron que ser retirados, entonces, por orden judicial. Entonces el problema, digamos, no tiene, yo francamente no le encuentro dice, mucho sentido. Nosotros nos estamos haciendo cargo, Claro. pero ¿Cuál es el efecto práctico de la resolución judicial al final? ¿Qué efecto produce en el gobierno? Lo que pasa es que yo creo que efectivamente, y yo creo que todos los gobiernos sistemáticamente han fracasado en este tema. No quiero decir de que sea un problema puntual de este gobierno o del gobierno anterior o incluso del gobierno de la presidenta Bachelet, sino que también entender de que las soluciones pasan simplemente por una herramienta, creo que es bastante pretencioso y no se ajusta a la realidad. Yo creo que efectivamente hay que tener, cuando hablamos de los estados de excepción, yo he visto que efectivamente han bajado bastante los hechos delictuales en la provincia de Arauco o en la macrozona. Realmente, lamentablemente, se ha corrido ahora el foco a la región de Los Ríos, sí, donde efectivamente han tenido unos bastantes, eventos importantes en las últimas semanas, y donde hay que tomar las herramientas que tiene en este caso el Estado sin ningún complejo. Yo insisto que el tema del estado de excepción acotado, que efectivamente la figura no existe como tal, pero sí la instrucción de solamente resguardar los caminos o las carreteras cuando la mayoría de los hechos pasan al interior. Eso es una herramienta, pero efectivamente hay otras cosas que se tienen que reforzar, el mismo camino legislativo con respecto a las diferentes leyes que se pueden sacar, el mismo proyecto de infraestructura crítica, el robo de madera, son proyectos que efectivamente ayudarían a tener más herramientas, no solamente a los gobiernos, sino que también al Poder Judicial para poder enfrentar los procesos de investigación de estos hechos. Y ahí yo creo que lamentablemente hemos fallado, porque ha existido, y particularmente del gobierno que en este momento, sin ánimo de ser revanchista con lo que estoy diciendo, pero efectivamente cuando nosotros éramos en el gobierno, las mismas personas que ya son ministros se opusieron a muchos proyectos de ley que iban justamente a dar más herramientas, entendiendo que es un granito de arena más y no es la solución definitiva, sino que tener a disposición todas las herramientas. Y ahí
ahora cuando están ellos en el gobierno, que recordemos que al principio no querían decretar el estado de excepción, bienvenido sea el cambio también de opinión y poder decretarlo y poder avanzar también en el proyecto de infraestructura crítica, que son más herramientas para poner a disposición, pero efectivamente es un tema complejo que no pasa por una herramienta u otra, sino pasa por mucha voluntad y una suma de herramientas, ya sea en lo táctico, a través del despliegue, ya sea de las Fuerzas Armadas o de las policías, como también en lo legislativo, y por cierto también fortaleciendo el Poder Judicial para poder realizar estas investigaciones y poder llegar a las personas que están detrás de estos hechos. Francesca, en otro tema, ¿estás de acuerdo tú con estas expresiones del presidente o del líder, yo no sé si era presidente del Partido Republicano, el ex candidato presidencial José Antonio Kast, que dice que el presidente abandonó la moneda para asumir la jefatura de la campaña del plebiscito? ¿Estás de acuerdo tú con estas expresiones? Yo suelo no estar muy de acuerdo con lo que dice José Antonio Kast, pero creo que efectivamente hay algo en los últimos días se ha visto un presidente Boric más preocupado de la campaña de la prueba que efectivamente gobernar. Yo creo que ahí hacerle un llamado al gobierno que se dedique a gobernar, que efectivamente tenga la presidencia. Ellos tienen el rol también de poder informar, efectivamente lo dijo así el dictamen de Contraloría, pero que sea muy transparente en el proceso que están haciendo. Yo creo que emplazar cada rato a la derecha con respecto a si hay hoja de ruta o no hay hoja de ruta, yo creo que la derecha ya ha mostrado los principios en base a una nueva constitución, no una reforma de la constitución, sino que una nueva constitución, y ahí también esperar de que en este momento el foco esté puesto en lo que es realmente importante, que es que la gente conozca el texto, lea el texto y tome una decisión informada con respecto al día 4 de septiembre, y que el gobierno, en este caso a través de la Secretaría General de Gobierno, a través de la ministra Camila Vallejo, está desplegando esta campaña de Chile Voto Informado. Yo lo que hago ahí un llamado, vamos a oficiar también a través de la Cámara de Diputados al Ministerio para que pongan la agenda pública de cuáles son los eventos que hay, porque tenemos la certeza que en el caso de ese despliegue que están haciendo, de poder ayudarlo a convocar, porque mientras más personas se enteren de cuál es el texto, cuáles son las implicancias que hay, tenemos la certeza también de que lo van a rechazar. Así que ahí un llamado no solamente a la ministra, sino que también, en este caso, a la Seremi Gobierno en la región del Biobío, que ponga esa agenda pública, y nosotros como Evópolis estaremos encantados de poder ayudarlos a convocar a esas reuniones, porque creemos que es muy importante efectivamente que la gente lea el texto, entienda el texto y sepa que es un mal texto para Chile. Francesca, desde Chile Vamos se han comprometido con iniciar un nuevo proceso constituyente. ¿Han tenido conversaciones ya para poder unificar estas miradas? Porque hay distintos personeros que tienen distintas visiones con respecto a iniciar este nuevo camino constituyente. Si es que gana el rechazo. Si es que gana el rechazo. Sí, si es que gana el rechazo, efectivamente elegir al menos que todos estén de acuerdo en el mecanismo que quisieran impulsar. El gobierno, de hecho, ha sido claro, le gustaría iniciar un proceso constituyente con un mecanismo igual al que se ratificó en el plebiscito de entrada. ¿Ustedes cuándo van a proponer algo más certero, más allá de estos 10 puntos que abordan distintos temas de manera amplia? ¿Sabes lo que pasa, María José? Efectivamente es una declaración de principio donde las directivas se comprometen a iniciar un nuevo proceso en el caso de ganar el rechazo. Yo creo que sería muy soberbio de parte de cualquier parte, y me parece también por parte del gobierno, de proponer ellos cuál es el mecanismo que se tiene que utilizar para poder continuar el proceso. ¿Pero ustedes no van a proponer nada? Lo que pasa es que lo que nosotros creemos que eso tiene que ser una propuesta que se haga a la ciudadanía. Si esto nació de la ciudadanía y tiene que ser la ciudadanía la que elija en base a opciones, obviamente. Sí, pero el plebiscito de entrada ya tenía opciones preestablecidas. Por ejemplo, ahí estaba descartada la comisión de expertos y eso fue un acuerdo político previo. No fue todo decidido por la ciudadanía. No, pero por supuesto, efectivamente tú no puedes hacer un plebiscito donde pongas un voto en blanco y le diga a la gente, póngame usted su sistema, porque efectivamente no habría una cantidad de mayorías en base a cuál es el sistema que se tiene que elegir. Bueno, ¿y saben más o menos cómo les gustaría esa papeleta? No, pero déjame terminar de explicarte para poder contestarte bien. Lo importante aquí es si gana el 4 de septiembre, gana el rechazo, es que al día siguiente haya un gran acuerdo político para poder conversar cómo continuamos este proceso. Y ahí se pueden manejar una serie de opciones, entre ellas, por cierto, también una nueva convención constituyente. Pero yo creo que lo importante ahí es ver cuáles son las opciones y volver a preguntar a la ciudadanía cuál es el mecanismo por el cual quieren que se redacte esta nueva constitución. Pero no creo que tenga que ser una imposición por parte del gobierno y tampoco creo que tenga que ser una imposición ni por la derecha ni por la izquierda, sino que sea la misma ciudadanía, tal cual nació este proceso, la que tome la decisión
el día posterior al 4 de septiembre. Pero lo importante ahora, más allá de cuál es el mecanismo que viene después, yo creo que los partidos de fútbol se tienen que jugar hasta el minuto 90 y en este momento el minuto 90 es el 4 de septiembre. Oye, Francesca Parodi, secretaria general de Evópoli, mis disculpas, nuestras disculpas por haberte hecho esperar y por, la verdad teníamos la intención de conversar más rato contigo, aprovechando que hoy día no estaba Eduardo Pacheco, pero abordamos 3 temas, claro, en tiempo récord, pero de verdad me siento muy incómodo porque la intención nuestra era, ¿cómo se llama? Tener una entrevista más extensa, más larga, más, ¿cómo se llama? Más tranquila, no se pudo, quedamos en deuda y te reitero mis disculpas. Después censuramos a Eduardo, no se preocupe. la próxima. Sí. Entendemos la coyuntura, así que no hay ningún problema y conversamos el próximo miércoles más extenso. Un abrazo, si Eduardo me deja hablar, claro. Si Eduardo me deja hablar. Exactamente. Ahí lo vamos a convencer. Gracias, Francesca. Gracias. Que tenga buen día. Que tenga muy buen día. Chao, chao. Chao. 1 minuto falta para las 9 de la mañana. Ya se nos va buena costumbre de hoy día, pero todavía queda.